Así que hoy continuamos con nuestra serie Hasta que encuentre un lugar. Y el subtítulo de esta serie es Su presencia nuestra prioridad. Y es esta idea de hacer de su presencia una prioridad en nuestras vidas. Pero antes de entrar en la palabra del día de hoy, hablando de providencia de parte del Señor y cómo Dios cuida de nuestras vidas, justo este año Dios nos está moviendo como iglesia y estamos orando y dando pasos en la dirección de diferentes cambios y ajustes como comunidad y como congregación. Y yo estoy convencido de algo, que siempre que uno le cree a Dios y toma pasos en la dirección que Dios te está llamando, muchas veces vamos a encontrar dificultades en el camino. ¿Cuántos han experimentado en sus vidas decirle sí a Dios y de repente vienen retos que a enfrentar? ¿Te ha pasado? Entonces, platicando en estas semanas con mi esposa, le decía, gracias a Dios por nuestra iglesia, gracias porque sabemos que hay gente orando por nosotros. Pero hoy en la mañana Dios nos dio un detalle increíble, un regalo, yo lo siento así, de parte de Dios. Y platicando con una hermana miembro aquí de la iglesia, nos llegó con una sorpresa y nos entregó estos calendarios. Y básicamente es un calendario del año 2026 y viene una foto de nosotros y un versículo. El versículo es Juan 17:21 y nos dijo: Dios puso en mi corazón darles esto, pero para que toda la congregación podamos tener esto, y tal vez ponerlo en tu Biblia, tal vez ponerlo en tu refrigerador con un imán. Y el propósito no es que nos vean la foto de nuestra familia cada que vayan al refri o en su Biblia, sino decía, Dios puso en mí que todos como iglesia pudiéramos estar orando por nuestros pastores. Y la verdad, gracias a Dios por eso, porque necesitamos de sus oraciones. Este año necesitamos, todos los años lo necesitamos, pero este año necesitamos de sus oraciones. Entonces, aquí los tenemos, aquí los vamos a entregar, se los voy a entregar a Amy, pero al final, por favor, si pudieras llevarte uno, necesitamos tu oración. Necesitamos ser cubiertos por nuestra familia espiritual. Nosotros oramos por ustedes y nuestra oración es que unos por otros podamos estar orando. Amén. Amy, te los voy a pasar. Buenísimo. Pues continuamos el día de hoy con esta serie hasta que encuentre un lugar, y con esta idea de poder ser buscadores de su presencia. Qué mejor oportunidad que a inicio de año podamos, si lo hemos dejado, retomarlo, si nunca lo hemos hecho, aprenderlo, pero aprender a ser buscadores de su presencia. Y a mí me gusta regularmente, cuando comparto una palabra, darte el versículo principal, luego hacer una oración e iniciar. Pero el día de hoy voy a hacer algo distinto. Hoy, más que utilizar un versículo central que me va a ir guiando, voy a utilizar la narrativa bíblica de diferentes versículos, pero todos corresponden a una misma historia que nos va a ir contando lo que con la ayuda del Espíritu Santo quiero comunicarte el día de hoy. Pero permíteme orar, porque creo que necesitamos el Espíritu Santo nos hable en esta mañana. Señor, gracias por todo lo que haces, gracias por tu presencia en nuestras vidas, en este lugar, Señor. Es lo más importante para nosotros, Padre, que mientras estamos el día de hoy y exponemos algunos versículos delante de tu presencia, Señor, tú puedas hablarnos, redarguirnos, confrontarnos, animarnos, inspirarnos, Señor, a caminar como buscadores de tu presencia. Ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el título del mensaje del día de hoy es precisamente la manera en que tratamos su presencia. Ahora, para mí me surge una pregunta cuando hablamos de la manera en la que tú y yo tratamos como creyentes y como cristianos su presencia. Y la pregunta es esta: ¿cómo es que la tratamos, no? ¿Cómo tratamos la presencia de Dios en nuestras vidas? Y mira, quizá uno de los problemas que más se va a incrementar en los últimos tiempos será una forma de descuido espiritual, ¿no? Una forma de descuido
muchas veces en el caminar cristiano. La Biblia lo dice, en los últimos tiempos muchos se enfriarán. Lo has escuchado o lo has leído, ¿no? Porque si bien el cristiano por lo regular cuando viene al Señor, cuando conoce a Cristo, empieza bien. Pero yo creo que es mucho más importante la manera como terminamos nuestro caminar con el Señor que cómo empezamos, ¿no? Hay gente que comienza bien, pero a lo largo del camino vienen obstáculos. ¿Cuántos saben que al caminar con el Señor aún hay heridas, cierto? Y hay algunos que se van quedando. Sin embargo, el corazón de nuestro Señor, el corazón de Dios, es que ninguno se quede. El corazón de Dios es que Él pueda derramar sobre cada uno de esas personas que Él ha llamado de su gracia para enfrentar cualquier circunstancia y que tengamos obviamente el cimiento de Cristo en nuestras vidas y de alguna manera aprendamos a enfrentar la vida que Él tiene para nosotros. Ahora, algo esencial para que tú y yo podamos enfrentar nuestro caminar con el Señor es que aprendamos a tomarnos de su mano. Aprendamos a caminar con Él. Porque si nosotros no aprendemos el cimiento de las cosas sencillas, como lo es la lectura de la palabra, como lo es tener devocionales constantes con nuestro Dios, como es una vida de oración, una vida aún de ayuno. Déjame decirte, tenemos por costumbre, pero no lo hacemos de una manera religiosa, sino lo hacemos con un propósito enfocado de inicio de año, separar 21 días para ayunar para el Señor. Pero yo te invito a que no solamente lo hagas religiosamente cada que inicia el año. Como cristianos somos llamados a ayunar, debe ser parte de nuestras vidas en diferentes momentos del año. Puede ser mediodía, puede ser un día, 3, una semana. Pero tú y yo vamos a enfrentar cosas donde va a ser necesario escuchar claramente la voz de Dios. ¿Estás conmigo? Si nosotros no aprendemos cosas básicas y elementales que sostienen nuestra vida, como el servicio, como la generosidad, de alguna u otra forma van a venir circunstancias que en ocasiones pueden desequilibrar y van a permitir entonces que tu vida se desvíe, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del propósito de Dios. Ahora, actualmente eso lo vemos claramente, ¿no? Hay gran cantidad de creyentes alrededor del mundo. No es algo exclusivo de nuestro contexto o nuestra generación, pero alrededor del mundo hay creyentes que se han perdido en el descuido y en el dejar de asistir y ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y lo digo en esta expresión como si estuvieran como en el limbo, ¿no? Porque personas que digan, alguna vez asistí a la congregación, me acuerdo cuando era joven que iba a la iglesia o participaba del grupo de jóvenes. Algunos otros dicen, me acuerdo mi familia y yo hace mucho tiempo pertenecíamos a esta o a cual congregación. Y están en esta idea equivocada y rara como de, sigo a Dios, amo a Dios, pero no sirvo, no me congrego realmente, no oro, no ayuno. Y entonces esa rutina sin presencia, y voy a ir aterrizando, es una de las cosas que nosotros pueden hacer en nosotros que como nos descarriemos de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Ahora, hay algo que yo le llamo el secreto del secreto, y es algo que viene en este mensaje, uno de los sermones más famosos, si no es que el más famoso de hecho, de nuestro Señor Jesucristo, el Sermón del Monte. ¿Has escuchado acerca del Sermón del Monte? Algunos lo han leído. Y Jesús nos da un tip para nuestra vida espiritual. Es uno de los cimientos que hablábamos hace un momento: devoción, oración, lectura de la palabra, ayuno y demás, pero da uno de estos tips espirituales, el principal cimiento que nosotros tenemos que poner, y está en Mateo 6:6. Y dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hay unas versiones que dice te recompensará en público. Y sabes, aquí no nos habla solamente de buscarle y la importancia de tener una vida del secreto de nosotros con el Señor, sino nos habla también de nuestra intención de buscarle en el secreto, porque vemos aquí que hay algo que Dios ve en nosotros que solamente lo puede ver Él. Y eso lo ve cuando nosotros decidimos caminar y buscarle con intención en lo secreto. Y hay algo que Él ve en nosotros cuando eso sucede, que a Él le agrada. ¿Tiene sentido? Es como un manantial. Cuando nosotros hacemos eso, produce en nosotros como un manantial que hace brotar vida si aprendemos el secreto del secreto. ¿Qué es eso? Una vida devocional, de devoción hacia Él. Y quiero retomar la pregunta que te hice al inicio de este mensaje, y es: ¿cómo está la presencia de Dios en tu vida? O sea, yo sé que a veces esa pregunta quiero aterrizarle un poquito más. Sería lo mismo a ¿qué tanto le das el lugar a Dios en tu corazón? Yo te animo a que podamos preguntarle a eso al Espíritu Santo y reflexionemos en nuestra propia vida. ¿Qué tanto le damos el lugar de preeminencia, el principal, a Dios en nuestro corazón? Y es lo que te decía hace un momento. Hoy quiero hablarte de eso, tomando como referencia una historia que es algo larga, no vamos a poder verla con detalles, pero hay momentos importantísimos en esa historia. Y hay una historia que es larga, empezaría, digamos, desde Jueces y terminaría en los libros de Samuel, y parte de Crónicas también relata cosas de lo que sucedía. Y obviamente entre Jueces y Samuel está Ruth, y Ruth es como un paréntesis de algo que sucedía. Es una historia hermosa, pero es lo que se vivía en Israel ante la desesperación de que la presencia de Dios no estaba sobre el pueblo. Pero luego entramos al libro de Samuel, y todavía, aunque hay un libro, el libro de Jueces tiene un sentir, y aunque cambiamos al libro de Samuel, en Samuel está el mismo sentir que había en Jueces. Ahora, te preguntarás, ¿cuál es ese sentir? En Jueces 17:6 sería como el versículo clave de lo que estaba sucediendo en esa época en Israel. Dice el versículo 6 de Jueces 17: cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Esto es lo que impera en el libro de Jueces. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que no había claridad, significa que la gente vivía como con una vista nublada. Y yo no sé si te ha tocado de repente hablar con personas, con alguien de Cristo, y tal vez esa persona no te entiende lo que le quieres decir. A lo mejor tú estás aquí el día de hoy y no estás entendiendo lo que tal vez estoy intentando comunicar. Pero bueno, gracias a Dios que estás aquí, porque el Espíritu Santo va a destapar tu oído para que empieces a escuchar lo que Él te quiere hablar. ¿Sabes? Yo recuerdo hace muchos años cuando llegué a la iglesia, llegué de 14 años, y aunque a mí me impactó cómo la presencia de Dios y pude ver cosas increíbles, tengo que ser honesto con que los primeros años yo podía estar en una predicación, y las predicaciones eran muy buenas, pero muchas de las cosas que se hablaban yo no las entendía. Yo más o menos lo comparo. ¿Alguien ha visto alguna vez Charlie Brown? ¿Se acuerdan cuando estaban en clase y no hacían guau, 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 guau? Algo más o menos así, o sea, porque escuchaba las palabras, entendía las palabras, pero no precisamente hacían un eco y una transformación
en mi vida. Pero un día Dios tocó mi vida y yo ya estaba en la iglesia, pero abrió mi oído y empecé a escuchar lo que el Espíritu quería hablar a mí. Y tal vez no te lo pueda explicar, y a lo mejor tú estás aquí y sientes o piensas lo mismo, pero quiero decirte algo. Mi oración es que entre los sonidos que estés escuchando, porque a lo mejor estás escuchando guau, 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 guau ahorita, es que el Espíritu Santo pueda hablarte directo. Amén. Así que se vivía en aquellos tiempos esto: la voz de Dios no era clara. Era como no que Dios no estuviera hablando, pero las personas no estaban receptivas a lo que Dios quería hacer. No había claridad espiritual. Y entonces empieza el libro de Samuel bajo este mismo ritmo, este mismo ambiente. Y sabes, creo que estamos viviendo en una época similar a esa época. Y creo que estamos esperando nosotros a nuestro rey David. No falta mucho para que nuestro Señor regrese, pero estamos en esa etapa de la historia. Ahora, te cuento de nuevo, retomo esta historia rápidamente y voy a comenzar con el sacerdote Elí. El sacerdote Elí es de las historias que aparecen en los primeros 2 capítulos del libro de Primera de Samuel. Y él protagoniza este episodio. Dice la Biblia que Elí se hizo mayor, él era un sacerdote y lo presenta como un hombre de avanzada edad, y dice que él tenía 2 hijos. Y lo que vamos leyendo entre líneas es que este sacerdote en algún momento pierde el fuego en su vida, pierde esta pasión de servir a Dios. O sea que se acostumbra a ser sacerdote, se acostumbra a ser ministro. Lo ve como simplemente una chamba más, no tiene consciente la devoción de lo que significaba lo que estaba haciendo. Y yo lo puedo, y es por eso que te digo, lo puedo asemejar en estos tiempos, porque podemos ver mucha gente que tiene tal vez años en las cosas del Señor, pero que se ha acostumbrado a las cosas del Señor. ¿Estás conmigo? Tal vez se ha acostumbrado a venir a la iglesia, tal vez se ha acostumbrado a buenas relaciones con cristianos, tal vez por ahí algún versículo colgado en alguna parte de tu casa. Es bueno eso, ¿a cuántos les gusta eso? Tal vez de repente alguna música cristiana en nuestros autos, pero no, hemos perdido como iglesia en general por momentos realmente una pasión. Y a veces ves personas como sin fuego. A mí me ha pasado en algún momento. Y es algo de lo que todos nos tenemos que cuidar, porque estamos expuestos a poder caer en esto. Y eso le pasó al sacerdote Elí. Y el problema es que no nada más le pasó a él, sino que él tenía años en esta rutina, en esta vida como mórbida de alguna manera, si lo puedo decir así, como esta vida con olor a muerte. Y cuando sus hijos, que también eran levitas, también transmitió eso a ellos, porque por heredad sabemos que los levitas transmitían generacionalmente este llamado que tenían, y ellos simple y sencillamente, dice la palabra, que no conocían al Señor, los hijos del sacerdote Elí. Ellos hacían un trabajo para el Señor, ofrecían sacrificios, pero no conocían al Señor. O sea, dice la Biblia que se habían convertido en unos verdaderos perversos. Así lo señala, no estoy exagerando, la Biblia los llama así. Se aprovechaban de la gente los hijos del sacerdote Elí. Se aprovechaban de las ofrendas, se aprovechaban aún de mujeres que venían vulnerables y se aprovechaban también de ellas. Y en ese ambiente comienza el libro de Primera de Samuel. Yo te decía, se asemeja un poco a tiempos que estamos viviendo, porque hoy tenemos personas atoradas como en este limbo donde no hay un deseo, un hambre y una pasión por buscar al Señor.
Se trabaja un poco, pero hay vida pecaminosa. Se tiene un pie en el Señor y un pie en el mundo. Y esta ambigüedad de cómo no estar claros. De repente se maneja un lenguaje espiritual en conversaciones con mis hermanos, tal vez en la fe o en la iglesia, pero de repente existe otro lenguaje en nuestro léxico que utilizamos solamente con ciertas personas o en el trabajo. Y yo me he dado cuenta que cuando se hablan dos idiomas distintos, uno aquí y otro en casa, ¿sabes? Los que salen perdiendo son los hijos. Como lo vemos aquí en el caso de Eli. Tú y yo sabemos y lo hemos visto, hay ejemplos de personas que no son o no llevan vidas congruentes en lo público y en lo privado y terminan afectando de cierta manera a sus generaciones. Ahora, los hijos crecen y ellos tendrán que dar cuentas de parte del Señor de sus vidas, porque también no se vale, tengo 45 años y yo me acuerdo que soy así porque mis papás me hicieron así. ¿Estás conmigo? Pero resulta que Dios, antes de traer un juicio, porque trajo un juicio a la vida del sacerdote Elí y de su familia, antes de tomar cualquier acción, siempre Dios mueve a sus profetas. Y antes del profeta Samuel, dice la Biblia, la narrativa y en esta historia, que se levanta un hombre, un profeta. Ahí lo vemos en 1 Samuel, te voy a leer del capítulo 2, el versículo 29 y el 30. Y dice que este profeta, el cual no nos dice su nombre, dice que le dice lo siguiente a Elí: ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Le está hablando de la presencia de Dios, porque era lo que servían estos hombres, ¿no? Honras la voluntad de tus hijos más de lo que honras, le dice, mi presencia. Versículo 30. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, y aquí viene una de las frases más fuertes que yo te animo a que quede marcada en tu corazón. Si no la tienes subrayada en tu Biblia, puedes hacerlo. Y le dice: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Wow. Amado, quiero que juntos reflexionemos en esto. Quiero volver a hacerte esta pregunta: ¿cómo está la presencia de Dios en tu vida? ¿Estás realmente honrando al Señor en el altar de tu casa, en el altar de tu vida, en el altar de tus relaciones, ya sea matrimonio o si eres soltero, familiares, amistades y demás? ¿Estás honrando al Señor en la manera en la que vives, en la manera, los casados, en la que tratas a tu esposo, mujeres, en la que tratas a tu esposa? ¿Estamos realmente honrando la manera en la que hablamos en la iglesia, en la que hablas aún de la iglesia, o la estamos despreciando? Y yo nada más quiero decirte algo, y no quiero decirlo por favor, escucha lo que te voy a decir. No quiero decirlo de forma trágica ni profético, sino simple y sencillamente lo que vemos. Cuando nosotros no honramos al Señor y nuestras casas se tornan en casas hijocéntricas. ¿Sabes lo que son casas hijocéntricas? Donde lo que impera no es el Señor, su voluntad y su designio, sino donde impera la voluntad de quien Dios nos ha conferido. Y donde podemos ver a padres que simplemente va a decir que no van a obligar a sus hijos a nada mientras no lo quieran hacer ellos. Lo has pensado, tal vez lo has escuchado. ¿Sabes? Hay algunos hogares hoy en día donde son hogares hijocéntricos. Ves al joven: no, papá, no quiero ir a la iglesia, sabes que me invitaron mis amigos a tal cosa. Y el papá y la mamá, en lugar de ser firmes: no, está bien. Y viene el clásico:
no lo presiones. ¿Lo has escuchado? Ay, ay, ay. Creo que me estoy metiendo en problemas por ahí. Pero el Espíritu Santo nos está hablando. Y en esos hogares los hijos terminan gobernando. Es lo que estamos viendo aquí en el pasaje de Elí y sus hijos. Y su presencia termina siendo como secundaria. Lo que debería de ser el centro se termina siendo algo secundario. Y nos convertimos tú y yo en Elís. Y luego vemos a padres cuando hijos crecen y se preguntan, bueno, ¿y qué pasa si siempre lo llevé a la iglesia? Y sabes, qué bueno que lo lleves a la iglesia. El tema no es llevarlo o no llevarlo. El tema es que el lenguaje sea el mismo aquí que en casa. ¿Estás conmigo? ¿Cuál es ese mismo lenguaje? Cristo como nuestra prioridad. Cristo como nuestra prioridad, su presencia nuestra prioridad en nuestro corazón y en nuestra vida. Ahora, si tú eres soltero y dices, yo no estoy casado, no le he regado todavía. Dices, no me siento identificado, pero aquí está hablando de un padre que dejó de hacer ciertas cosas y tuvo consecuencias en sus hijos. Pero déjame decirte algo, cuando alguien pierde el fuego de Dios, comienza a tolerar cosas que antes confrontaba. ¿Qué representan los hijos de Elí para alguien que aún no ha formado una familia? Y aquí está la traducción clave. Los hijos de Elí representan lo que crece bajo nuestra influencia. Y todos los que estamos aquí, hay cosas que crecen bajo tu influencia. Pueden ser hábitos, pueden ser decisiones, pueden ser relaciones, pueden ser aún tus ambiciones o sueños, pueden ser ministerios a los cuales Dios te ha llamado, puede ser tu vida espiritual, personal. Sabes, bajo de ti, tú estás influenciando personas a tu alrededor. No importa que no seas una especie de líder para ellos, pero en tus relaciones nos estamos influenciando unos a otros. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos saben que aún cuando perdemos y dejamos de poner a Dios en el centro, nos podemos en posiciones peligrosas? Tal vez te ha pasado alguna vez donde de repente inconsciente o conscientemente te encuentras tal vez hablando mal de alguien a tu alrededor. Puede ser un familiar, puede ser alguien de la iglesia. Y terminas en medio de conversaciones donde te estás comiendo y acabando a alguien de la iglesia. Y sabes, yo doy gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres valientes. He platicado con algunos de ellos a lo largo del tiempo, donde he sabido, y ni siquiera a veces por ellos, que se levantan en medio de una conversación donde están hablando mal de alguien más que no está presente y los paran en seco. ¿Sabes? Esa debe de ser la cultura de esta casa. Cuidarnos unos a otros. Bendecirnos unos a otros. Levantarnos unos a otros. Si alguna vez te ha pasado, Dios es un Dios de misericordia y gracia. Y Él quiere solamente que podamos reconocerlo y decirle, Señor, yo quiero hacer de tu presencia la centralidad de mi vida, para que yo no me encuentre en un lugar donde eso, sino que yo sea un canal donde levante personas y no las aplaste. Amén. ¿Estás conmigo? Ahora, en la historia cuenta que estos jóvenes, Elí, sus hijos que son Ofni y Fines, cuidaban del arca del pacto. Y aquí es donde quiero aterrizar al mensaje del día de hoy. El arca del pacto representaba el lugar donde Dios había dicho, yo voy a poner mi nombre y ahí va a estar mi presencia. Sabemos que el día de hoy, después de Cristo, el pacto es otro. Ahora a todos aquellos a quienes han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador y que han nacido de nuevo como la Biblia lo enseña, la promesa es que el Consolador ahora está en ti. ¿Estás conmigo? Entonces la presencia de Dios ahora está con nosotros. ¿Cómo tratamos esa presencia en nuestras vidas? Pero en este momento reposaba en lo que la Biblia llama el arca del pacto.
Y cuando estos hombres servían en el arca, no le daban un lugar de honor. Y luego tú entras al capítulo 4 de Primera de Samuel y lo que ves es que hay una guerra. Los filisteos atacan y de repente en ese ataque, lo vemos en el versículo 4, en el capítulo 2, Israel es derrotado y caen alrededor de 4,000 hombres en el campo de batalla. Y luego, en el versículo 3, quiero leerte lo que dice. Dice, tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto. El arca del pacto estaba en Silo, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Dice, el pueblo envió gente a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que estaba sobre los querubines. Los dos hijos de Eli, aquí están, Ofni y Finés, estaban allí en el arca de pacto de Dios. O sea, al pueblo se le hizo fácil. Nos derrotaron porque el arca no estaba aquí con nosotros. Eso era lo que ellos estaban pensando. Sin embargo, los filisteos, cuando saben que los israelitas están trayendo el arca del pacto, de repente dicen, estamos derrotados. Ahora sí no va a haber nada que podamos hacer. Dice, el Dios de ellos es más poderoso que nuestro Dios. Recuerda lo que hicieron en Israel, lo que hizo Dios en Israel. Estamos acabados. Pero en un momento alguien de los filisteos se empodera y dice esta frase de peleemos como hombres y resulta que terminan ganándole los filisteos a los israelitas con todo y arca, y registra la Biblia que caen cerca de 30,000 hombres en batalla. En el versículo 9 vemos es esto que dicen los filisteos: cobren ánimo y sean hombres, oh filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de ustedes. Sean hombres pues y peleen. Y aquí dice lo siguiente: y el arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Eli. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? Estas personas estaban tratando el arca como un objeto religioso, como un amuleto de la suerte, ¿no? Vemos de repente cuando vamos leyendo, y por eso creo que esto ha pasado alrededor de toda la historia, pero también pasa mucho hoy en día, que la presencia de Dios o la representación de la presencia de Dios muchas veces termina siendo o lo terminamos viendo en ocasiones como un artefacto de suerte, como un objeto para que nos vaya bien. A veces tenemos que ser honestos y la motivación por la que tal vez asistimos o buscamos a Dios es en momentos de dificultad. ¿Estás conmigo? A veces decimos, es que la cosa está tan difícil que necesito buscar a Dios. Y sabes, Dios utiliza todo eso en sus propósitos para traernos a su presencia. Pero Él quiere que nuestra madurez vaya avanzando y caminando y no nos mantengamos como en un inicio cuando solamente lo buscábamos en tiempo de dificultad. Porque ahí estamos haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Buscar a Dios, tráete el arca, porque con el arca es con la que vamos a ganar a los filisteos. Era como una especie de amuleto. Pero lo que quiero confrontar el día de hoy es que muchas veces hacemos cosas de forma tan religiosa, que era la misma manera en la que los israelitas lo hicieron en este momento, pero realmente el arca del pacto no puede ser solamente un objeto. Piensa por esto. ¿Cuántos alguna vez a inicio de año o en algún momento dijeron, este año voy a hacer ejercicio? ¿Alguna vez? Mi 2021, mi 2023 va a ser el año donde voy a estar en forma. Y a lo mejor tú fuiste de esos que, ya sé, voy a pedir una caminadora. ¿Qué pasó 3 meses después de que compraste la caminadora? ¿Para qué la usas? Para colgar toallas. Son los colgadores de toallas más caros que existen. Yo prefiero decirles, mira, mejor cómprate un colgador de toallas y si haces ejercicio sin ningún aparato durante 6 meses, cómprate tu caminadora. Porque termina siendo así. Y así pasa. Veían esto como un artefacto, como algo que les resolvería la vida. Y sabes, yo me encuentro en estos dos dilemas en la vida de la gente.
Hay personas que de repente empiezan, es que en esta temporada se me descompuso la lavadora, no me está saliendo bien los negocios, se me descompuso el carro. Sabes, yo creo que el diablo está enojado. Quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que nuestro Dios es alguien tan débil que se sacude ante las dificultades que estamos viviendo tú y yo? Él está en control de tu vida y de mi vida. Y Él nos invita a que nos vaya bien o nos vaya mal, que no veamos su presencia como un artefacto o como un amuleto que no funciona, sino solamente una revelación profunda y un deseo de estar con aquel que nos ha sostenido y que nos sostendrá por siempre. Sabes, Dios es Dios, Él es todopoderoso, Él nunca falla. Ahora, sigo adelante. Vemos la muerte de Elí, ¿no? El arca es tomada por los filisteos. Te voy a leer lo que dice 1 Samuel 4:18. Dice, cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Allí había juzgado a Israel durante 40 años. Y ahora pasa algo enseguida. En el 19 dice, su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y a punto de dar a luz, y al oír la noticia de que el arca había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de parto. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron, no temas, porque has dado a luz un hijo. Ella no respondió ni prestó atención, pero llamó a su hijo Icabod y dijo, se ha ido la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Ella dijo, se ha ido la gloria de Dios, la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. Esta es una escena donde vemos a una persona que reconoce la importancia de la presencia de Dios en medio de ellos y que dice estas palabras. La palabra Icabod precisamente significa esto en el hebreo, que esa gloria que estaba sobre Israel había sido quitada. Y sabes, tú no puedes dejar que la presencia de Dios sea parte de tu vida. Tú tienes que pelear por ella. Ahora, no significa que el Espíritu Santo que mora en nosotros de repente sale y de repente entra y de repente sale y de repente entra. Significa, ¿será que nuestra vida esté agradando y perfumando el ambiente donde el Espíritu Santo mora? Esa es verdaderamente la pregunta. Y quiero terminar con esta historia. El arca capturada por los filisteos y dura más o menos un año con los filisteos, y a los filisteos les pasa de todo hasta el punto en que dice, ¿sabe qué? Llévense esta cosa de aquí porque nos sobrevino mal por tener esto que hemos robado de los israelitas, llévenselo, y preparan a 2 bueyes, y dice la Biblia que estos bueyes nunca habían tenido una yunta sobre ellos, y los mandan, y el arca se va. Y de hecho, imagínate la revelación que tenían los filisteos que no conocían del Señor. Preparan ciertos sacrificios y ciertas cosas para que el arca sea enviada con esos. Y de repente llega a un pueblo. Y en ese pueblo le reciben unas personas que no sabían cómo tratar con el arca. Entonces dicen, vamos a llevarla a casa de Abinadab. Y la llevan a casa de Abinadab. Y dice la Biblia que el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios, estuvo en casa de Abinadab por muchos años. Dice que Abinadab consagra a su hijo Eleazar y lo pone como la persona para gestionar el arca. La Biblia dice que estuvo alrededor de 20 años ahí. Pero si nosotros vemos el recuento, desde que el arca es robada hasta que regresa cuando David la trae de vuelta a Israel, pasan alrededor de 60 años. 60 años que el arca estuvo empolvada y olvidada en una casa. Y la Biblia no habla mucho acerca de lo que sucedió ahí, simplemente como si estuviera olvidada. Pero llega un momento donde el arca, llega David y quiere regresar el arca a Israel. Entonces manda a traer el arca.
Sin embargo, había lineamientos e indicaciones de cómo debía de ser transportada esta arca. Y no lo hacen así, la suben en una carreta y ya no estaba Abinadab, fue años después, ya ni siquiera estaba Eleazar, estaban los nietos de Abinadab, que eran Uzi y no me acuerdo el otro, hay todos, no me acuerdo cómo se llama el otro de los hijos, pero esta escena que a lo mejor has escuchado, donde de repente la carreta como que se va a caer y el arca va, y dice que Uzi quiere intentar sostenerla para que no se caiga y cae muerto en ese lugar. ¿Y qué es lo que hace David cuando sucede eso? Y le da temor y como no quiere moverla, ¿no? Entonces donde pasó esto, hay un hombre que vivía ahí y la Biblia lo llama a él Obed Edom. Y la deja ahí solamente 3 meses. Imagínate 60 años o 59 y cacho. Pasa este suceso y el arca llega a la casa de un hombre y su familia llamada Obed Edom. Según de Samuel 6:11 dice: por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed Edom el geteo. Y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa. Yo lo que quiero decirte es lo siguiente. Obed Edom tú lo vas a ver tal vez que aparece en el libro de las Crónicas durante diferentes episodios, y cada vez que tú lo ves a él y a sus hijos alrededor del arca honrando el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque esto me habla a mí de 2 tipos de personas. Unos como la casa de Abinadab, donde el arca del pacto estuvo ahí por décadas y nunca supieron tratarla. Yo no sé si te has fijado, pero hay cristianos a veces que vienen desde abuelos, desde bisabuelos, pero los hijos se han perdido en el camino han perdido el camino del Señor en sus corazones. ¿Por qué? Porque no se hizo la presencia del Señor prioridad en su vida. ¿Y qué sucede? Que tal vez se hacen familias, tal vez buenas, que tienen buenos costumbres, asisten a la iglesia, pero Dios se termina convirtiendo en eso, en una costumbre. Pero hay otro tipo de personas como Obed Edom y su casa, donde solamente la presencia de Dios estuvo 3 meses. Pero a lo largo de décadas después, ellos siguieron persiguiendo, honrando, donde quiera que estuviera, la cuidaban y la añoraban y la anhelaban. Y esta familia dice que fueron bendecidos, porque ellos entendieron y encontraron el secreto del secreto. ¿Cuántos quieren vivir en el secreto del secreto? Yo les pedí que me ayudaran con esta mesita. Y esta mesita lo único que me va a ayudar a mí es a simbolizar algo. Imagínate que esta es tu vida. Dios anhela. Hace muchos años tal vez tú aprendiste que la manera en la que priorizamos nuestra vida es esta lista donde primero está Dios, luego está mi esposa, mi familia, mi trabajo, y estás haciendo una lista así del 1 al 20. Eso está bien, pero quiero ayudarte a entenderlo de la siguiente manera. Yo creo que la prioridad debe de ser el centro y no arriba. Porque cuando ponemos a Dios arriba, lo ponemos como, o sea, en nuestra lista me refiero, lo ponemos como separado de todo lo demás. Y como se entiende como, ¿sabes qué? Tengo una situación muy fuerte con mi esposa, tenemos que atender algo médico con mi esposa y me voy a ir a la reunión de jóvenes porque primero está Dios. ¿Cuántos saben que eso no es así? Primero no está Dios como en una lista donde todo lo demás no importa, porque Dios nos ha llamado a ser personas integrales. En ese sentido, Dios sí está por encima de todo, pero Dios reposa en el centro de nuestras vidas, donde todo lo que sucede alrededor está alineado a esa centralidad que es Él. ¿Estás conmigo? Cuando tú pones a Dios en el centro, todo funciona.
Tu trabajo funciona. Tu vida social funciona. No sé qué sea esto. ¿Te gustan las plantas? Tu hogar. Tus relaciones, tu matrimonio. Todo funciona. Pero a veces vivimos vidas donde, no, es que esta temporada mi vida social requiere más atención que Dios. Fíjate lo que pasa. Aquí se empieza a oscurecer. Empiezan a haber huecos. No, es que en esta temporada en mi vida tengo que trabajar mucho más. Ya luego vendrá tiempo para Dios. Esta serie quiere que reflexionemos el Señor en esto. Él no quiere ser una más de las cosas que tú haces o de las cosas en las que te enfocas. Él quiere que a través de una vida rendida y entregada a Él, tú puedas armonizar tu ser entero. Tus relaciones, el trabajo que Él te ha dado y por el cual te provee, tu matrimonio, la educación de tus hijos, tu vida de devoción, tu ministerio, el trabajo que tú haces para Él dentro y fuera de la iglesia. Él quiere ser el centro de nuestras vidas. Quiero ir terminando con esto y yo ahorita al final vamos también a orar todos juntos, porque me gustaría que todos juntos oráramos por personas que el día de hoy vienen listos para primicias. Pero antes de eso, quiero terminar con esto. ¿Podemos irnos poniendo de pie? Por favor. Yo veo aquí dos cosas con la casa de Abinadab y la casa de Obed-edom. Veo dos tipos de iglesia, o como lo quieras ver en tu contexto, dos tipos de familia o dos tipos de creyentes en cuanto a lo que se refiere a la presencia de Dios, en cuanto a lo que se refiere al énfasis de Dios en nuestras vidas. Por un lado vemos a Abinadab, cumple el programa, no fue como que desatendió por completo el arca, consagró a Eleazar, pero fue algo secundario, fue como una más de las actividades que ellos tenían como familia. Estaba alcanzando gente, tal vez estaba orando, piénsalo en nuestro contexto moderno, pero no había un énfasis, no había un entendimiento de la presencia de Dios en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en medio de nosotros no había. Es un poquito como la iglesia de Éfeso que nombra el libro de Apocalipsis, ¿no? Que eran muy buenos, que sabían muchas cosas, que estaban creciendo en conocimiento y en acciones y demás, pero le reclama, pero has perdido tu primer amor. ¿Te acuerdas de ese versículo? Lo que está diciendo es, has dejado de tener mi presencia como la centralidad de tu vida. Y veo otra familia como es el caso de la casa de Obed-edom. Y es un tipo de persona, un tipo de familia, es un individuo, es un tipo de matrimonio, es un tipo de iglesia que aprendió a honrar al Señor, aprendió a honrar su presencia y a hacer de Cristo el centro de todo. Amado, quiero preguntarte, ¿cómo estamos tratando este inicio de 2026, la presencia de nuestro Dios? Y la invitación es simple: hagamos de Cristo el centro de todo en nuestras vidas. No demos un paso en falso, no demos un plan, no agendemos algo sin estar seguros que en nuestro corazón reina su voluntad, su dirección y su acompañamiento. Porque lo que sí te puedo asegurar es que si tú decides hacerlo, no importa que venga este año, no importa lo que nos amanecemos todos los días escuchando, que si la tercera guerra mundial, que si problemas por no sé dónde, que si problemas aquí, no hagamos oídos sordos, entendamos lo que está sucediendo,
pero no nos va a robar nuestra paz. Porque dice la Biblia que todo obra para bien para quienes aman al Señor. Y aunque la oscuridad crezca en el mundo en el que vivimos, Dios no te va a dejar. Amado, quiero orar antes de pasar al otro tiempo. Quiero orar por esto en nuestras vidas. Te invito a que cierres tus ojos por un momento y ahí, antes de orar, solamente dile: Señor, Señor, examina mi corazón. Cuando yo digo esto, también le pido al Espíritu Santo que hable a mi corazón, a tu corazón. Y la pregunta es esta: Señor, ¿cómo estamos tratando tu presencia? ¿La estamos tratando como un objeto más? ¿O será el centro de nuestras vidas? Señor, hoy queremos venir delante de ti y no nada más decir palabras, sino hacerlo. Que nuestros hechos marquen la diferencia, como diciendo: Señor, que tu presencia lo es todo para nosotros, que tu presencia es prioridad. Dile ahí: tu presencia quiero que sea prioridad en mi vida. Señor, queremos ser como la casa de Obed-Edom, ese hombre que por circunstancias de la vida recibió el arca en su casa, como nosotros también por circunstancias de la vida te hemos conocido a ti, porque nosotros no te escogimos, tú nos escogiste a nosotros. Tú no estabas perdido y nosotros te encontramos. Nosotros estábamos perdidos y tú te encontraste con nosotros. Señor, queremos tratar tu palabra con devoción. Queremos tratar tu presencia como la prioridad en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, a este lugar. Quita los moldes de nuestra religión en nuestra mente. Quita los moldes de cualquier costumbre o cualquier rutina, Señor, y que podamos venir a tu presencia declarando que tu reino lo es todo. Padre, permítenos respirarlo. Permítenos verlo, permítenos palparlo. Oh Señor, que tu reino lo sea todo en nuestros corazones. Padre, permítenos ser intencionales en tu búsqueda. Como cuando David recuperó el arca, Señor. Padre, que podamos, como hacían, dar 6 pasos, Señor, y hacer un sacrificio. Avanzar con júbilo, Señor, con gozo y con alegría en la vida que tú nos has dado en ti. Porque la presencia del Señor mora en nuestras vidas, Señor. De esa misma manera, permítenos responder a ti con júbilo y con alegría, con reverencia y con un entendimiento más profundo de ti. Señor, quita muchas veces las tradiciones que hemos heredado y llevado, Señor. Llévanos a adorarte y a buscarte. Guíanos, Señor. Pon en nosotros el sentir, como lo que leíamos hace unas semanas del salmista: mejor es un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de ellos. Padre, preferimos habitar un día en tu casa que en moradas de maldad. Señor, regenera nuestro apetito para que deseemos de ti por sobre todas las cosas. Regenera nuestro deseo, Señor. Anhelamos más de ti, anhelamos más de tu presencia, anhelamos más de tu poder. Padre, que nuestras vidas te hagan sentir realmente como y con toda tu belleza, Señor. Que tú tomes el lugar de preeminencia, el lugar que te pertenece. Puedes levantar tus manos un momento ahí en tu lugar y haz este compromiso. Si Dios te está hablando algo en esta mañana de manera personal: Señor, este 2026 no me voy a dejar sacudir por lo que sea que venga. Tú sigues y seguirás siendo el centro. Amamos tanto tu presencia, solo queremos tu presencia. Queremos que te sientas como en casa. Toda tu belleza
¿Puedes hacer esta declaración una vez más? Amamos tanto tu presencia, solo queremos tu presencia. Queremos que te sientas como en casa, con toda su belleza. Toma tu lugar. Oh, es tu persona. No lo que más queremos, Señor, es tu presencia. Es tu presencia lo que más buscamos. ¿A dónde iremos si no es aquí? Nuestra casa eres tú. Nuestra casa eres tú. Nuestra casa eres tú. Señor, gracias por tu presencia en nuestro lugar. Sé tú el centro de nuestras vidas. Eres digno de ser exaltado y de ser adorado. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amado, ¿será que podamos poner a Dios en el centro de nuestras vidas? Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale un aplauso.